Hola, hola, queridos entrementes, bienvenidos a un episodio más de esta nueva era. En el día de hoy tenemos un tema increíble que no lo van a creer, así que no te lo pierdas, ponte cómodo, ponte tus audífonos, comenzamos. Entre Dementes con Moni de la Rosa y Akira Molina. Comenzamos. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí ya les contaba en la introducción que el día de hoy vamos a hablar de un tema increíblemente fascinante, así que ya les advertí que el tema está increíble, no se pueden parar de sus asientos. No uno, muchos, y también no dejen de trabajar, no trabajen. Ustedes me entendieron, la cosa es que nos pongan atención. No trabaje, deje de hacer cualquier cosa que esté haciendo. Aquí, mire, ahí, ponga atención así, aquí, ya, ajá. Porque arrancamos programa 88 de Entre Dementes, este episodio con el que ya estamos 100% en redes sociales a 14 de agosto, un día de la quincena. A 14 de agosto, un día de la quincena, justo antes de terminar un nuevo ciclo más de agosto. Qué miedo, sigue avanzando el tiempo. Digo, la gente no va a saber por qué tengo miedo, pero pues yo tengo miedo de que acabe agosto y luego que empiece septiembre. Que además ya está cerca tu cumple, así que tenemos que ver qué sucede con eso. Pero bueno, ya voy a tener la edad de Jesus. Nuevo episodio por aquí y nuevo episodio en la vida como las casas del Zodiaco. Ya estamos en la no sé qué número de casa, pero ahí vamos avanzando. La casa número 8 y estamos a la mitad del camino. Parece ser que vamos a pasar bien. Parece ser. Creo que estamos muy dañados casi todos. Esta casa de agosto le pegó muy duro a todos. Sí, fue un mes duro. Sí, se nos puso complicado, pero bueno, para que podamos empezar a gusto, agarrar esta quincena que está a punto de llegar y todos ya están así con las uñas, nada más me alcanzó para el bolillo. Bueno, pues vámonos con datos curiosos para qué pasó un día como hoy hace ya un ratote o tal vez no tanto. Vámonos con datos curiosos. ¿Qué pasó un día como hoy? Porque ya lo sabes, siempre viajamos en el tiempo, Akira, y nos vamos a ir a viajar hasta 1835. Nada más y nada menos hasta los 1800. Porque en aquel entonces Jacob Perkins patentaba la máquina de hielo. ¿Cómo le agradecemos cuando hace calor? Lo amamos, muchas gracias Jacob Perkins. Me voy a tatuar ese nombre, yo creo. Para todos los que son fanáticos del estilo José José, pues agradezcale a este señor porque él en un mundo donde no existían estos refrigeradores y la producción de agua a hielo, pues él la patente y gracias a eso pues las cubas y demás cuestiones se pueden preparar de manera bastante fácil. Tú te fuiste muy alcohólico, yo pensé en mi agüita de sandía con hielo, mi agüita de Jamaica que puede estar después de que haya hervido yo el agua. No, ya estás desatando aquí las cosas negativas, muy mal. Estamos Luego ya en nos playa. vamos a entrar a 1945. ¿Qué pasaba en 1945? Pues nace Steve Martin, este famoso comediante norteamericano que lo han visto en bastantes películas. Si no les suena el nombre, búsquenlo en redes sociales y verán que sí lo han visto en muchas, pero muchas películas. Uno de los de antaño de humor clásico americano, que la verdad sigue vigente y pues seguirá haciendo comedia toda su vida. Así que le agradecemos momentos de risa que nos ha regalado Steve Martin. Sí, Steve Martin es la onda, la verdad es que a mí me cae bastante bien. Por ahí tiene varios clásicos, Más barato por docena, El papá de la novia, no sé, muchas de esas, pues están buenas, a mí me gusta, por lo menos me hacen reír. Y bueno, luego, unos años después, en 1960, nacía Sarah Brightman, esta cantante de ópera prima muy buena. De las primeras creo que empieza a mezclar la parte pop y la parte rock con pues la ópera tradicional clásica, haciendo la verdad algo que a mí me gusta mucho, porque justo, o sea, puedes escucharla desde cantando una opereta como tal, cualquiera de las clásicas, hasta cantando duetos con Metallica, cantando, por ejemplo, la versión de metal de Phantom of the Opera, que es muy buena. Sí, la verdad, una mujer multifacética, bastante talentosa, con una voz envidiable, así que si no la han escuchado, háganse el favor de buscar a Sarah Brightman y escuchar un poco de lo que hace. Y caballeros, atención total, porque hoy nació Halle Berry, esta actriz que vimos en películas bastante interesantes. La hizo de Tormenta para el universo de Marvel, la hizo de Gatúbela para el universo de DC, ha salido con John Wick incluso, tuvo una escena ahí medio de desnudo que la gente se quedó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí también con el señor Hugh Jackman, por si no la han visto, muy recomendable, y Tom Cruise, no es cierto, no es Tom Cruise, es John Travolta.
muy buena película, bueno, está de cumpleaños, así que si ven por ahí a Helberg, le dan un abrazo, mi número, no se preocupen. No le pierden, dice por ahí, sí, sí, la verdad es que, pues, una señorita bastante guapa, señorona, la verdad, creo que es de esas personas que han envejecido como los buenos vinos, creo que pues siempre fue muy guapa, pero sigue estando demasiado guapa. Y luego en 1973 nace Jared Borghetti. Jared Borghetti es futbolista. Así es, un futbolista, ha sido director técnico, un representante mexicano bastante bueno, la verdad es que ha hecho las cosas bien, así que le aplaudimos su trabajo. Taide, saludos por estar por acá. Y pues ahí seguirá representando a México en diferentes versiones y lugares, talento nacional. Y justamente un día como hoy, en 1985, este es chismesote, porque Michael Jackson compraba el catálogo musical de ATV Music Incorporated. Esto incluía, aparte de otros grupos, más de 200 canciones de los Beatles. Cabe aclarar que este chisme es chisme, porque tanto Yoko Ono como Paul McCartney intentaron comprar este listado, pero el que mejor lana puso fue Michael Jackson, y esto llevó a que la relación que había entre Paul McCartney y Michael Jackson se fracturara y dejaron de ser amiguis. Sí, es que aparte, pues digo, la apuesta económica fue bastante alta, o sea, nada más y nada menos que, pues Michael Jackson llegó y dijo, mira, yo te ofrezco 47.5 millones de dólares, no sé qué tal te caigan, tú dices. Y dijeron, bueno, pues 47 sí, contra los 20 que me ofrecieron antes, pues tomo los 47, ¿no? Sí, muchas gracias, vendido. Punto 5 para que ya, sí, ¿no? Amarre. Exacto. Era la comisión. Luego en 1995, 10 años después de este chismesazo, Oasis lanzaba Roll With It. Así es, un sencillo de esta banda de los hermanos Gallagher, que está considerado como Britpop y una de las bandas más trascendentales después justamente y por mucho de los Beatles, seguido el mismo día, casi a la misma hora, por el lanzamiento de The Blur del tema Country House, así como La Casa del Campo. Y esto era porque no es de gratis. Resulta que Blur y Oasis traían una rivalidad y era muy fuerte entre ellos. Entonces, a este día específicamente, en el 95, cuando ambas bandas lanzan este single, se le conoce como la batalla del Britpop. Cada banda tenía sus seguidores, estos seguidores apoyaban a su banda correspondiente, y a lo largo de la historia, después del 95, quien termina ganando la batalla es Oasis. Oh, Dios, que no, la verdad es que yo era más del Blur, no sé. Tú eras Team Oasis, sí o sí. Team Oasis porque mi hermano es ultra mega fan y fui a los conciertos y es que en vivo daban un muy buen show, así que con los hermanos Gallagher. Ahí estuvieron, imagínate, esta rivalidad continúa hasta nuestros días. Y luego en el 2001, el avión de energía fotovoltaica de la NASA rompe el récord mundial de altura. ¿Y así qué es eso? Estos nuevos aviones que están buscando para que uno pase así por encimita y ve el espacio y pagues carísimo el boleto de París y todo, bueno, pues esos los están probando y justamente este logró una altura bastante considerable, tomando en cuenta que funciona con energía pues del sol, no tiene combustible como tal. Obviamente es un poquito de trampa, lo levantan con un avión de NASA normal, se desacopla y ya en el aire empieza el vuelo, ¿no? Pero bueno, ahí está la tecnología. Esos aviones energéticos, la verdad es que ese recorrido yo creo que sí alguna vez lo querría hacer en mi vida, se ve como muy cool, se ve muy de película de ciencia ficción. Y luego, justamente, en el 2002, ¿qué pasaba? Pues el señor que está de moda, R9, Cristiano Ronaldo, debutaba en su primer torneo internacional, este caso de la Champions League. Obviamente ya tenía un club para el que había jugado, ya estaba contratado, pero es su primer partido de ligas. Y imagínate, allá 2002, yo creo que él hoy tal vez ve, porque tal vez sí le sale por ahí. Y hoy, ¿quién diría que es una de las personas con más pues poder adquisitivo también, que también ya tiene mucho que ver con el deporte? Pues también por ahí los de Qatar lo hacen básicamente casi socio del país, representante también de los Emiratos Árabes donde vive. Entonces, por ahí, ¿quién diría, no? En 2002, no sé si él se iba a imaginar que su futuro iba a terminar como terminó. Y si lo otro personaje interesante y muy inteligente. Son 22 años de estar jugando al fútbol de manera profesional, o sea, ya es una carrera bastante completa, ¿no? Pero bueno, para los que nos siguen y que saben que andamos con esto, hoy ya empezaron las respuestas. Yo sé que tardaron en googlearlo,
en preguntarle a sus conocidos de este mundo de los vinos, pero bueno, tenemos premier con Cinépolis el día 29, es jueves 29, con la película... Nada más y nada menos que Viuda de Clicquot, o Viuda de Clicquot, como quieran decirle, pero pues tenemos premier, gran película, que se viene. Digo, yo sé que a ustedes les encantan estas premieres como de Deadpool y estas, pero realmente esta película vale muchísimo la pena verla. Así es, Le Viuda de Clicquot, vamos a tener la premiera y vamos a estar el día jueves 29, función 7:30 de la noche. La dinámica, como ya saben, siempre está en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para que contesten la trivia. 4 preguntas que además, pues ya están las respuestas, nada más es que se apliquen y obtienen su pase doble para que vayan a ver la película con nosotros. Así que no se pierdan la oportunidad de ver La Viuda de Clicquot, estreno exclusivo para Entre Dementes con nuestros amigos de Cinépolis. Y bueno, así que ya lo saben. Obviamente, como estos también se publica en YouTube, pues bueno, para estar mencionando que esta, pues además aplica Playa del Carmen, Quintana Roo, para el cine Cinépolis Las Américas, digo, porque ahí de repente fue como, ¿y a dónde aplica? Bueno, pues solamente, lamentablemente, por ahora solo aplica en este territorio. Es correcto. Y bueno, vámonos, porque ayer fue un día importante, porque habemos varios que lo somos, y se cuenta de qué estoy hablando, los zurdos. Así. Oye, para quien no sepa, esto está en espejo. Poder siniestro llegando al mundo, y esto tiene un porqué, y se van a ir de espaldas porque hay muchos más datos de lo que creen respecto a los que somos Left Power. Empezando porque esto se celebra desde 1976 por la Asociación Internacional de Zurdos, o su nombre original en inglés, Left-Handed International Incorporation, fundada por un militar, el señor Dean R. Campbell, que él escogió el 13 de agosto para el festejo. Así es. Esto nada más y nada menos que nos recuerda pues a los Flanders y a todos ellos, porque básicamente son todos unos personajes. Y bueno, la palabra zurdo tiene de hecho su origen en que proviene del latín de la palabra izquierdo, que se decía sinister, ¿no? Imagínate, siniestro. También tiene una connotación un poquito negativa, como que por ahí dicen que los zurdos son malvados. No sé, ¿eres malvado? Justamente ahí viene el tema, y por eso la importancia de hablar de esto, porque en latín, que es la madre de estos idiomas de lengua romance, pues era diestra y siniestra. No porque era el contexto siniestro, malévolo, macabro, sino porque era el nombre que le dieron en latín, dexter y sinister. Pero entre el sinister con la connotación textual siniestro, y que este hombre escoge el número 13 de agosto, pues la gente empieza a verlo con superstición. De hecho, se perseguía a la gente zurda por ser zurdos, y ya un poco más, ya más evolucionados, cuando ya no los cazaban, se restringía. Entonces, mucha gente que estudió, digamos, de los 50 hasta tal vez los 70, les amarraban la mano para obligarlos a escribir con la derecha y adaptarse a las normas de la sociedad. Imagínate nada más todo lo que pasaba. ¿Quién diría que algo así tan trivial como con qué mano escribes en algún momento sí fue muy importante, fue muy trascendental? Y de hecho, pues hay todo un caso de gente que fue literalmente, pues tienes que escribir con la derecha porque eso es lo normal y lo natural. Recordemos que esa frase de lo normal y lo natural lo han ocupado básicamente para cualquier cosa mala. Entonces, quién sabe, ¿no? Ahí teníamos una cosa extraña con eso de qué es normal. ¿Quién dijo que era normal? Y bueno, hablando de los zurdos, el 10% de la población mundial es zurda, 10%, o sea, estamos hablando de más o menos como 790 millones de personas en el mundo. 11% de la población de México es zurda, estamos hablando de más o menos 14 millones. 14 millones es un chorro y dos montones. Así es, y ustedes se preguntan, bueno, ¿dónde hay más zurdos? Porque obviamente hay estadísticas de esto. Los 5 top países zurdos son Holanda, mejor conocido como Países Bajos, con 13.23%, los Estados Unidos en segundo lugar con 13.2%, Bélgica con 13.1%, Canadá con 12.8%, yo creo que Wolverine es zurdo, y Reino Unido o Inglaterra con 12.24%. Imagínate, por ahí están, que qué dato tan curioso, ¿no? Porque estos países tienen más personas zurdas, o igual y en otros países no hay tanta gente que diga yo soy zurda, o tal vez no hay un conteo tan exacto, porque no sé, tal vez África no tiene un conteo tan exacto, Oceanía, no sé. Puede ser que los datos por ahí estén al revésados, y es que estos países hacen conteo de todo, quién sabe.
Pues la ciencia lo respalda y ahí te van los ñoñodatos científicos de los zurdos y el poder siniestro. Ñoñodatos científicos presenta. Según la Universidad de Oxford y varios estudios que han realizado, hay un componente específico en el ADN que define esta cualidad y está asociado a proteínas que tienen que ver con el desarrollo cerebral. Pero no queda ahí. Porque el andamiaje, o sea, el cómo está estructurado las células, lo que se conoce como citoesqueleto, es lo que guía la construcción y el funcionamiento de las células en el cuerpo. Y esto es lo que responsabiliza estas conexiones que provocan a la postre que seamos zurdos los que lo somos. ¡Wow! El día de hoy sabemos más. Así es, las conexiones que tienen los zurdos entre estas áreas especializadas de ambos hemisferios resulta una acción coordinada, por lo que significa que tienen una ventaja genética a la hora de realizar tareas verbales. Es decir, que tienen conectados los dos cerebros de manera, pues, digamos que ya prehecha. Obviamente esta conexión toda la podemos crear y puedes ser ambidiestro, pero obviamente tu mano dominante siempre va a ser la primera, ¿no? Que es la derecha. En el caso de los que quieren o pretendan desarrollar la parte ambidiestra, que es para que nuestro cerebro se conecte en ambas direcciones. Pero ustedes ya lo tienen conectado de manera automática. Y la distribución de las funciones del cerebro entre ambos hemisferios, como bien dijiste, está más equilibrada, por lo que también se habla de una mayor capacidad de creatividad. Y esto obedece al principio de cómo empezamos hablando del diestro y del siniestro. Como al zurdo no se le daba este espacio, tenemos, porque me incluyo, acoplarnos a un mundo de diestros. Y ahí hay tema importante. Si ustedes abren las puertas de su casa, ustedes la pueden abrir y salen derecho. Nosotros como zurdos, al abrirla, tenemos que girarnos, dejar que pase la puerta, salir y girarnos para cerrarla. Y esto solo es la llave, la manija de la puerta. Todas estas situaciones a las que el zurdo se enfrenta obligan a que tu cerebro se adapte y encuentre estas soluciones de manera cotidiana. De ahí que tenemos esta capacidad y estas conexiones que nos permiten llegar a ese tipo de habilidades. Digamos que se adaptan a la vida de manera más fácil. Aunque la verdad es que siempre me causa este conflicto porque justo, pues te digo, te conozco a ti, conozco a varias personas zurdas en las que en realidad el día a día no es tan amable, ¿no? El hecho de cortar tijeras en la primaria, o sea, tener que cortar cosas con las tijeras en la primaria se vuelve literalmente toda una pesadilla y un reto, porque la gran mayoría de tijeras están hechas pues para las manos derechas. Y encontrar tijeras para los zurdos, luego son más caras, cosa que no debería, y aparte son raras de encontrar. Entonces estás en un planeta alejado de la humanidad como Playa del Carmen, pues se puede volver un poco complicado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Playa hay dos representantes que nosotros conocemos. Si ustedes ubican al señor Leiva, que es máster en música y DJ freelance, bueno, pues él es zurdo. Y si van al mundo gastronómico, Mickey, el chef de Dark Kitchen, bueno, pues también es zurdo. Así que como verán, la parte creativa por estas conexiones se facilita un poco más para los que somos zurdos y de ahí que seamos figuras que pues tendemos un poco más al arte. Ahora, por ahí hay varios, de hecho, varios famosos allá en Playita del Carmen o varios famosos entre la comunidad de por allá que son zurdos, conozcamos varios. Ahora, esto nos da oportunidad en el mundo deportivo y ahí viene otro ñoño dato curioso deportivo de los zurdos, porque en deportes como el boxeo, el tenis, el fútbol, el béisbol, tenemos ventaja porque no están acostumbrados los rivales a que hagas la actividad física con el brazo o la pierna izquierda. Entonces, obviamente, su cerebro está programado para detectar de la derecha y a la hora que eres zurdo, pues lo sacas de balance. Pero esta ventaja está restringida en el polo y en el hockey. Está prohibido que los zurdos jueguen como zurdos en estos dos deportes por reglamento. Órale, mira, ese dato no lo sabía. Todos los días aprendemos algo nuevo. La verdad es que eso está, pues digo, es como las ventajas genéticas de tipo Michael Phelps, ¿no? O sea, el cuate simplemente por genética iba a ser muy bueno en natación. Y eso ya era solo por genética, ¿no? Entonces, pues claro que están hablando a veces de que las personas que tengan ventajas genéticas no los dejen competir porque obviamente van a romper récords. Pero pues también ahí es una ventaja genética, no es como que tú te modifiques, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese tipo de modificaciones electas corporalmente. Pero bueno, justamente hablando de entre que los famosos en Playita del Carmen son varios que son zurdos, pero en el mundo ha habido y hay muchos.
y aparte son personas bien interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, nada más y nada menos, ¿no? Hay como que cualquier cosita, un cuate cualquiera ahí medio locochón. Luego, Sir Isaac Newton, ay, también, nada más, como que le cayó una manzana en la cabeza y le cayó el 20 de todo. Albert Einstein, Marilyn Monroe, nada más y nada menos que una de las mujeres más inteligentes que ha pisado nuestro planeta y también una de las más bellas. Kurt Cobain, Barack Obama, Angelina Jolie, Paul McCartney y Leo Messi, entre muchos otros. Así es, y si ustedes creen que esto acaba aquí, como habrán visto, es gente que ha revolucionado el mundo, porque obviamente en esta capacidad de divergencia mental, pues los ha llevado a descubrir, a inventar, a crear cosas que han revolucionado el planeta. Pero no solo acaba ahí, porque en el mundo de la ficción, varios de sus héroes favoritos también son zurdos. Ya hay responsabilidad de los escritores, obviamente los que escribimos pues decidimos cómo, y lo curioso es que los que lo han escrito no son zurdos, pero le dan esta connotación a sus personajes. ¿De quiénes estoy hablando? Luke Skywalker, el máximo representante de los últimos Jedi, bueno, pues él es zurdo, por eso creo que gana tan fácil con el sable de luz. El señor Rocky Balboa, personaje de Stallone. Spider-Man, así es, si ustedes han visto que hace esto y se han fijado bien, pues lo hace con la izquierda, ¿no? Y Harry Potter, para todos los que son de la nueva generación, pues Harry Potter hace sus hechizos con la zurda. Así es, ahí sí que estuvo ahí el ñoño dato científico de lo que pasó un día como ayer, que fue el Día Internacional de los Zurdos. Yo creo que está bastante interesante platicar de esto porque tal vez también tú como zurdo, tal vez dices, no, pues igual y soy como medio rarillo, o tal vez eres de la nueva generación y no sabes que hay cosas bien interesantes, no sabes que hay personajes que también son bien interesantes, así que no te sientas solito en el universo, en realidad hay demasiados, 10 millones más te acompañan. Lo más 14 curioso es que específico. la gente no se da cuenta cuando somos zurdos. Muchas veces les tienes que hacer el comentario de soy zurdo, pero para que ustedes se den cuenta y entiendan nuestro universo de nosotros los zurdos, les voy a poner 3 ejercicios. Abran la puerta de su casa al entrar y salir con la izquierda. Abran la puerta de su refri con la izquierda. Y la que todo el mundo ubica, intenten servir agua con la izquierda. Y ahí me platican cómo les va. Ya con esas 3, ya se Pero ubican. hagan este intento sin ningún celular ni computadora cerca, por favor. Tomen sus precauciones porque puede salir mal. Sí, y ya luego nos dicen, pues sí, por eso tienen su día los zurdos. Pero bueno, ahí están los ñoñodatos de los que somos zurdos y porque ayer nos festejaron, aunque seamos medio siniestros según la historia antigua. Y vamos. Creo que sí, también tienen algo de siniestro, ¿por qué no? Lo que sí, pues vamos a seguir con más temas porque el futuro, el pasado, el presente, diría Einstein, aprovechó que es zurdo, pues es relativo, y la relatividad y la creatividad nos llevan a mundos maravillosos, ¿a poco no, Moni? Así es, pues nada más y nada menos que nos vamos a un viaje futurista, hablando de justamente toda esta parte creativa que tiene la humanidad. Bueno, pues también hablando también de Leonardo da Vinci, que tiene que ver en la historia. Pasamos del viaje futurista, presenta 1800. ¿Qué es lo que pasaba en 1800? De repente creo que creemos que 1800 era una época sumamente oscura donde obviamente no había Google, no había Facebook, no había Spotify, no había YouTube, no había Wi-Fi, no había energía eléctrica. Eso creemos, que todo era así, todo era como muy feo y no había tecnología. Creemos que no había tecnología. Bueno, aparte de pasar de 1799 a 1800, pasaron muchas cosas. Y dentro de ellas lo que pasó es que en aquel surgió la famosa revolución industrial. Todo esto de la invención de cómo eficientar el trabajo manual y empezarlo a hacer en serie, porque ese fue el nacimiento de la era industrial, generar máquinas que armaran máquinas, si les suena algo, luego platicamos de Terminator, pues surge en 1800. Así es. Y toda esta revolución industrial, pues claro que nosotros conocemos los inventos más conocidos o más revolucionarios de la era industrial, como fueron la máquina de vapor por Watt, el taller mecánico que nos ayudó a tener pues justamente esta ropa que ahora pues lamentablemente también ya se volvió fast fashion, pero bueno, todo aquello empezaba en 1785, la desmontadora que empezaba en 1794, el alumbrado público de gas que ya existía por ahí en 1807, aunque no lo crean, sí existía alumbrado público. De repente las películas nos ponen que todo era oscuro y no es cierto, hay muchas mentirillas por ahí. Electroimán. En la iluminación primero eran velas. Después de las velas, esa iluminación con gas, bueno, era petróleo, luego fue el gas,
y luego llega Tomás Alva Edison y lo hace con energía eléctrica. Así Entonces, es. ha habido cuatro Y tipos también de... nos dijeron que las velas, por ejemplo, haz de cuenta que esta fuera mi vela, ¿no? Y había un conchito que le ponías aquí a la vela y conforme se iba consumiendo, cuando llegaba el chunchito que tú le ponías, se apagaba sola. Esas cosas en realidad formaban parte de automatizaciones. que se deberían seguir usando, pero bueno, así evitarán incendios. También llega la primera fotografía en 1826 y la locomotora de Rocket de Stephenson en 1829, que Así pasamos es. de carbón a vapor. También hay que tomar en cuenta que hubo una evolución ahí. Claro. Y por ejemplo, luego ya de ahí saltamos al telégrafo, que fue al principio justamente de todas estas telecomunicaciones, allá en 1837. Y esto de verdad nada más estamos hablando de los más famosos, los que conocemos y los que trascendieron a nuestros días de manera directa. Así O eso es, creemos. porque además hay que tomar en cuenta que el telégrafo, por ejemplo, pues fue el precursor del teléfono que era alámbrico, para todas las generaciones que ya no saben que los teléfonos estaban sujetos a un cable y tenías que quedar parado y estar hablando y dar la vuelta y luego te desenredabas y así, y ahora ya es por celular. Bueno, pues si se fijan, el agarre y el agarre pues son generacionales, ¿no? Y de ahí, pues muchos de estos inventos revolucionaron todo lo que hoy en día conocemos, pero nos llevó a un punto que a Moni le apasiona, que tiene que ver con la robótica. Sí, la robótica también tuvo sus inicios y no era robótica como tal. Así es, pues como lo saben, digo, no sé si lo sepan o no, pero les voy a contar un dato o una pregunta más bien. Aquí me contestan en los comentarios, ¿ustedes qué creen? ¿Desde cuándo existen los robots o los autómatas o cualquier cosa automatizada? Y casi todo el mundo va a responder que la respuesta sería desde los 2000, 1990 en adelante. ¿Y qué crees, Akira? Nada más equivocado que eso. Ah, sí, pues ¿desde cuándo existen los robots? Pues los robots como tal desde hace muy poco, pero los autómatas y cosas que tengan que ver con las automatizaciones existen nada más y nada menos que desde los egipcios. Oye, pero le tienes que explicar a la gente cuál es la diferencia o qué es un autómata, porque la gente va a decir, o sea, ¿cómo? O sea, los robots no son autómatas, los autómatas no son robots. ¿Qué onda con eso? Pues mira, te cuento que resulta y resalta que los autómatas son como medio los padres de la robótica, pero en sí no lo son, porque según la Real Academia Española, pues una máquina que imita la figura humana y los movimientos, o no necesariamente humana, y los movimientos de un ser vivo, y esto se vuelve pues un ser animado. Es decir, es una máquina, tal cual, una máquina con mecanismos no necesariamente electrónicos que imitan los movimientos, ya sea de un humano, un animal o un entorno, porque también existieron autómatas como bosques o como un árbol que tiraba sus hojas. Imagínate. Para que entendamos claramente, esto quiere decir que los autómatas básicamente es una máquina de engranes que tiene un movimiento específico a realizar secuencial. Y esto es lo que hace que imite este preciso ejercicio, movimiento o actividad limitada, por supuesto, a diferencia del concepto robot que pues habla, se mueve, te hace la tarea, va por ti, se va al súper, regresa. Entonces, No ahí es soy donde cambia el un show, robot. ¿no? Pero Teniendo fíjate claro... que esto está bastante interesante porque a pesar de que los autómatas justamente imitaban los movimientos, pues dentro de esa imitación llegaron a existir autómatas bien interesantes, pero eso se los voy a contar en un ratito. Así es, porque empezamos este viaje misterioso, mágico, musical a través del tiempo, de la historia y la tecnología y nos vamos precisamente hasta Egipto, porque ahí entre Egipto y la Grecia clásica los autómatas existían en los mitos y leyendas y se preguntarán cómo, o sea, ya había engranes y todo, si la era de los metales todavía no llegaba, ah, sí, pero no. Porque si usted recuerda, todas estas culturas tenían deidades y les oraban y les hacían reverencia y había Salve, gran gato, enorme. entonces, si ustedes veían que, por ejemplo, se enojaba Poseidón y rugía, o de repente Osiris se le prendían los ojos y te echaba flamas por la boca, eso era un autómata. Obviamente había alguien detrás que era parte de los sacerdotes de estas culturas y que echaban el fueguito o salpicaban el agüita o le rugían por un magnófono y hacían el ruido, pero todo eso es el inicio de los autómatas. Así es. Y estamos hablando de que obviamente, pues imagínate una época en donde justamente no hay nada de lo que hoy en día vemos, ¿no? Y de repente, pues tú eres un fiel adorador de un gato gigante y este gato gigante de repente prende los ojos,
cada vez que tú dices, y prende los ojos, ¿no? Pues claro que obviamente que tú ibas a creer que esa deidad estaba viva, y claro que no ibas a negar, por supuesto, y vas a decir, no, sí, salve gato, lo que tú digas. Los gatos todavía se la creen, pero bueno, eso ya se quedó aparte. Así es, así que estamos hablando de ingeniería pura antigua. Y bueno, de ahí nos vamos con los griegos. Querón, fíjate, allá en Alejandría y la ingeniería antigua, pues nada más y nada menos que este señor Herón, era un científico, un genio de aquella época en el siglo I, que creó dispositivos que sorprendieron a todos. Podrían entretener y asombrar, pero pues imagínate empezar con la fantasía, porque todo esto obviamente empezaba con todas las leyendas griegas, y él pues creó estas figuras a partir de eso. Imagínate que allá también, en la época de Grecia, pero más, no en Alejandría, sino con los espartanos, que aparte eran muy buenos con otras cosas, aparte de pelear, se creó un teatro que era autómata. El teatro abría las cortinas, encendía las luces. ¿Y cómo las encendía? Bueno, pues alguien creó un mecanismo acerca de cosas, de que tiraba el fuego y el fuego se iba encendiendo poco a poco, pero pues para aquel entonces eso básicamente era automático. O sea, la realidad es que tú veías que se abrían las cortinas y el fuego se encendía y las luces se prendían de manera automática. Así que ya estamos hablando de eso desde los griegos. Y luego en la Edad Media, pues ahí ya la cosa se puso más de lujo. Sí, definitivamente recordemos que en la Edad Media pues ya estaba todo lo que era el concepto de la realeza, la nobleza, y que pues ellos como gente en el poder pues aprovechaban a su plebe pues para que los tuvieran y les decían, a ver, hazme un show, entretenme, quiero ver algo, estoy aburrido. Entonces, esta gente ingeniosa tomaba el concepto de autómata y lo llevaba a hacer performance, a hacer máquinas, a hacer shows complejos para que estos reyes puedan entretenerse, pero entraba ya en una cuestión de lujo porque tenía que ser más complejo, tenía que imitar las facciones humanas, tenía que hacer movimientos más específicos, tenía que reproducir sonidos, y esto lleva pues a crear un universo mucho más elaborado de lo que era ya un autómata, más cercano a lo que conocemos hoy en día. Así es, en esta época es donde se da el desarrollo de los relojes astronómicos, los famosísimos relojes astronómicos que vemos a lo largo y ancho de toda Europa, y que pues hay algunas réplicas. De hecho, incluso en la Ciudad de México hay un reloj que todavía sigue siendo esta automatización, en la que a las 12 me parece, y a las 5 o a las 6 salen todas las figuritas y se mueven y el pajarito vuela. Todo esto en realidad forma parte de lo que es en realidad una máquina automática que sigue haciendo su misma función a lo largo de toda su vida, ¿no? Yo no necesita que le cambie las pilas. Ya está un mecanismo pues hecho. Entonces ahí, si me lo preguntan, los autómatas le ganan a los robots porque no se necesitan recargar. Pueden hacer su función toda la vida. Y hablando de la Edad Media, pues no nada más se crearon estos relojes. También hablando de Leonardo da Vinci, un gran persona izquierdista. También llevó esta magia a un paso más, diseñando un caballero mecánico que asombraba a cualquiera, y literalmente diseñó el primer robot humanoide. Y no es que fuera un robot en sí, sino el primer autómata con figura humana. Así es, estamos hablando de algo que ya hacía un movimiento precisamente totalmente de imitación, tanto del movimiento humano como la secuencia que en este caso haría un caballero. Entonces, el lograr pensar, ok, ¿cómo hago los engranes, las proporciones, tanto en el cuerpo, porque él maneja mucha proporción humana, como lo que tiene que hacer la movilidad de las extremidades, para que esto se mueva como un humano, implicaba un raciocinio tremendo, un conocimiento de mecánica y muchas labores que pues tenían que hacer que realmente fuera creíble el movimiento. Entonces Leonardo da Vinci en efecto fue un revolucionario que dio paso pues a la era de oro de los autómatas. Así es, y pero era de oro de los autómatas, vendría en el siglo XVII y XVIII. Entre esa edad fue la edad pues de oro de los autómatas, y estamos hablando de cosas realmente increíbles, Akira. ¿Qué pasaría si yo te dijera que en esta época se creó un robot o un autómata capaz de dibujar cosas aleatorias, bueno, más o menos aleatorias porque tenía 36 cartas, pero las 36 cartas son aleatorias, es decir, pues dibuja lo que quiere, como quiere, entre esas 36 opciones? ¿Tú me la creerías? Yo te diría, existe un coso que dibuja solito. Está súper interesante porque además si ven la máquina y analizan un poco lo que están viendo,
Pensar tú como inventor en hacer algo que cree este movimiento, que sea natural y repetitivo, pero que además tenga esta posibilidad de cambios de secuencia, implica una logística muy grande. Pensemos un poquito en la limitante. ¿Cómo haces que esto funcione y sea compacto para que lo puedas llevar y mostrar? La solución siempre han sido discos, pero estos discos no son redondos. Para poder pasar un trazo lineal en un disco, lo que tienes que hacer es tallar la circunferencia del disco con diferentes relieves que conforme pasa la punta, el brazo que hace el movimiento lineal tiene diferentes movimientos. Entonces, desde pensar cómo tallo una cosa redonda, para que en papel haga una cosa plana y luego pongo una serie de discos redondos que en secuencia hagan todo lo que necesito, es una capacidad intelectual brutal para que no solo lo haga, sino que se vea bien, porque si ven la calidad tipográfica, o sea, la letra con la que esta cosa hace el trabajo, hasta bonito escribe, ¿no? Así es, de hecho acabas de explicar exactamente cómo funcionaban todos los autómatas y por qué es un tema tan fascinante, porque estamos hablando de que no tenía que ver la programación, no tenía que ver la digitalización, no tenía que ver la energía eléctrica, los pulsos electromagnéticos, ni nada de lo que tenga que ver con la tecnología moderna. Era 100% mecánico y estamos hablando de que en efecto una persona pensó en circular cómo plasmar algo plano y más allá de escribir, o sea, existe el que escribe, existe el que dibuja y existen hasta cisnes que se mueven de manera natural. Y estamos hablando de que de verdad, si tú lo ves de lejos, no vas a darte cuenta que es un cisne que no es real, porque sus movimientos, la sutileza de sus plumas, la sutileza de su movimiento de su cuello, todo lo hace de manera natural como lo hiciera un cisne real. Y bueno, pues en esto obviamente hay varios personajes interesantísimos. Dax de Vaucanson, o como sea que se pronuncie, creó uno de los patos que justamente no solo comía, sino que hacía la digestión. Y estamos hablando de que pues el pato es un pato que por dentro pues tiene la imitación de nuestro sistema digestivo en versión mecánica, come, diglute la comida, pasa por el sistema digestivo, lo procesa y lo desecha, tal cual. Entonces, imagínate también la curiosidad que teníamos de ver todo también desde otra perspectiva para poderlo plasmar. Definitivamente tenían mucho tiempo para pensar. Mucho tiempo a pensar y también ideas medio raras, porque la verdad es que ver la digestión de un pato a mí no se me antoja, pero bueno, de que lo logró y ahí está para la historia, pues queda claro, ¿no? Así Y como, justamente el escritor, que era lo que comentábamos. así es, Jacques Dross hace un niño mecánico, que es justamente el que es capaz de escribir con esta pluma y hacer diferentes ejercicios, y que la verdad es que inventos bien interesantes, ahí están en varios museos alrededor del mundo, si quieren ver, pues googleenle aparatos autómatas y los van a ver y se van a quedar de espaldas. Y esto nos lleva pues al declive de este periodo, porque obviamente todo evoluciona, llegando ya al siglo XIX, siglo XX, que son los que nos corresponden, los 1900, donde pues se deja el mundo autómata y se empieza ya a empezar a hablar de robótica y de computacional. Así es. Pues lamentablemente con la revolución industrial, la segunda parte, es decir, la que viniera en el siglo XX, junto con obviamente toda la parte eléctrica y mecánica, pues más bien electromecánica, pues todos estos autómatas pasaron de ser pues objetos de lujo a juguetes y curiosidades como, curiosidades. Realmente creo que si nosotros entendiéramos todo lo que hay detrás de un autómata, seguiríamos igual de fascinados, porque de hecho cada vez que veo que alguien descubre los autómatas de 1800 y 1900, se quedan con el ojo cuadrado, porque realmente es un nivel increíble de mecánica. Pero bueno, lamentablemente dejan de ser trascendentales, se quedan ahí como la chuchería antigua, casi casi poseída. Obviamente se crean chorromico 400 leyendas acerca de ellos. Y pues bueno, esto también, ya pasando al siglo XX, se vuelven pues los primeros pues bocetos, por así decirlo, de lo que serían los primeros robots. Que además, si ustedes ya nos vamos al universo de películas, han visto, por ejemplo, esta famosa película medio de terror, donde hay una feria en estos tipo parques playenses californianos y hay una máquina con un adivino que te lanza unas cartas y cuando metes la moneda el personaje habla, mueve la boca, se le mueven los ojos y te lanza la carta y te lee tu suerte. Es eso. Es un autómata.
Así es. De hecho, pues justamente, lamentablemente la historia moderna los vuelve medio macabros, como que lo que sabemos o lo poco que sabemos o nuestro desconocimiento en realidad viene a partir de películas de terror y de ciencia ficción, donde vemos a estos personajes pues cobrar vida por sí solos y ser macabros y comerte o maldecirte, pero en realidad no hay nada más interesante y fascinante que la tecnología mecánica que hay detrás de ellos. Así es, definitivamente, pues es un viaje bien interesante por la historia, por ver todo lo que se ha creado y también nos permite pensar, y yo es algo que siempre digo a la gente, trata de pensar, trata de pensar un poco cómo esta gente del pasado razonó para crear estos inventos, porque el pensar, como decíamos, en circular, para hacer un grabado, para hacerlo en plano, que luego todo eso esté en engranes, que esos engranes se muevan de manera secuencial y a su vez muevan el cuerpo autómata. Es una serie de pensamientos secuenciales, lógicos, matemáticos y de ingeniería que llevan a una cuestión que si tú hoy día lo intentaras hacer y no tienes esas bases, prácticamente sería imposible. El trasladar un pensular a plano, a tridimensional, a mecánico, es una brutalidad. Y hoy en día creo que como humanidad hemos perdido mucho esta capacidad de raciocinio de a ver cómo le doy vida a esta idea. Hoy en día, inteligencia artificial resuelto. Entonces, la humanidad tiene que regresar a pensar, a encontrar la manera de hacer las cosas. Así es. De hecho, justamente lo acabas de decir, ¿no? La conclusión de todo esto es que en aquel entonces, pues los autómatas mostraban mucho también la imaginación humana. Claro que obviamente son máquinas automatizadas, las primeras máquinas automatizadas que nos mostraban un mundo fascinante entre lo real y lo irreal, la fantasía y lo que existía. Y lo peor es que aparte lo vieron, ¿no? Lo vivieron y lo podían procesar y justamente nuestro cerebro en algún momento de la historia pues tenía tanto tiempo, pues entre comillas, libre, que tenía esta capacidad de razonar cada una de las cosas que nos encontraba. Obviamente, pues no es que todo el mundo fuera creador de autómatas, todos estos fueron genios que están plasmados en la historia como genios, porque pues la inteligencia que tienes que tener para esto es impresionante, pero también, por ejemplo, una cosa que es autómata y que pues lo llevamos todos los días, ya casi nadie lo trae de manera antigua, pero son los relojes, que de hecho justamente son una de las bases de los autómatas. Entonces, pues, qué interesante este viaje. ¿Tú sabías todo esto? La verdad es que hay mucho que no sabía y además en nuestra vida diaria hay cosas que ustedes no consideran que tienen una base autómata. Por ejemplo, ¿les gusta sacar peluches ahí en las plazas comerciales? Bueno, pues la garra, el brazo mecánico, es justamente un autómata. Las obras de ingeniería con estos equipos de construcción que tienen esos brazos hidráulicos y que tienen esa capacidad de agarre, es un principio autómata. Entonces, hay mucho que ya es parte de nuestra vida diaria que viene de ese racionamiento para poder que este tipo de tecnologías, que lamentablemente hoy en día con el crecimiento de la tecnología ya todo lo estamos supeditando a lo digital, a lo programado, a la inteligencia artificial, y esto nos está llevando a esta decadencia de razonamiento. Si por algo el Renacimiento fue una época que la gente tiene muy presente, no solo era por la capacidad creativa en el mundo de las artes, era porque fue una época en la que la gente llegó a un nivel de razonamiento tal que se crearon muchos de los inventos que hoy en día conocemos, y eso dio paso a una evolución en el pensamiento humano y la forma en que colectivamente nos comportamos. Así es, y también quitarnos un poquito el pensamiento de que 1700, 1800 y todos los antes de los 2000 no eran una época con tecnología, porque en realidad sí lo eran y tenían una tecnología que no era una tecnología basada en la electrónica ni en la computación, era una tecnología basada en la mecánica. Por lo tanto, las automatizaciones que existían eran todavía más pensadas, porque había alguien detrás pensando, bueno, ¿qué tengo que hacer para que si yo le pucho este punchito en un telón de un teatro, de una opereta o de todo esto, se abre y se cierre de manera automática? Entonces, pues ahí ves al cuate, ¿no? Pensando cómo le tenía que hacer, porque todas estas cosas no tenían que ver con energía eléctrica, como en ese caso de ahora, que todo tiene que ver con programación, energía eléctrica y demás. Pero a final de cuentas también fue el principio, porque pues justamente los autómatas con este rodillito, pues eran primero engranes con diferentes medidas y luego fueron el rodillo de puntos.
que es más o menos también como funcionan los que vemos en Los Simpson y así, que de repente vemos un autómata ahí en el viejo un muñequito tocando el piano que simulaba que estaba tocando el piano, y luego vemos que hay un rodillo detrás. Bueno, este rodillo que ha salido en todas las caricaturas también es un autómata, y era la forma en que los programaban. Este principio de los puntitos es el principio de las tarjetas de tecnología de las computadoras, que si ustedes más o menos han estudiado computadoras o saben de las computadoras, antes tenían unas tarjetas con hoyitos. Estos hoyitos representan básicamente lo mismo, así que realmente sí fue el principio de la computación, pero de manera distinta. Que si ustedes hacen el razonamiento, las tarjetas perforadas, que es como se les conoce, lo único que hacían era que todos estos dientes que se mantenían a ras porque el papel no permitía el paso, donde encontraban el hueco, hacían la función. Las cajas de música que todavía la gente compra funcionan justamente así. Cada nota pasa por este espacio que queda libre y va interpretando las notas de forma que la secuencia total le da vida a esta canción. Se preguntan en México cómo ha sucedido esto. Bueno, pues el cilindrero, que anda en Ciudad de México dándole con todo, es el mismo principio del rodillo musical. Y todo esto dio paso a lo que hoy estamos viendo. Así que, en efecto, el mundo autómata y el pensamiento lógico de lo mecánico a lo que hemos visto, pues llevó a todo este desarrollo y es bastante interesante. Así es. Así que ahí estuvo ñoño dato científico, interesante, datos curiosos acerca de la robótica. ¿Cuándo empezó? La verdad es que la línea está muy dibujada, ahí como medio no se sabe si empezamos a contarlo desde los autómatas o contamos desde los primeros electrónicos, pero la realidad es que todo este mundo es bastante fascinante. Cuéntanos qué te pareció. Ahora ves a tu mundo alrededor y tal vez ves cosas que tal vez ya no veías como antes, tal vez, pues, por ejemplo, simplemente el ventilador que está a nuestro lado, pues todo el tiempo está haciendo una acción mecánica que nos está echando airecito, pero ya esa es una acción mecánica automática e impulsada con energía eléctrica que nos ayuda a estar fresquitos. Ahora, si ustedes quieren darle un contexto histórico para entender de qué etapa estamos hablando, si a ustedes les gusta el steampunk, si a ustedes les gusta todo esto así como que del oxidado y lo viejo y lo desgastado y como medio cirquero el outfit y todo el rollo, eso es justamente el periodo histórico donde sucede esto. Si ustedes van a un concierto electrónico y están preocupados por mi sombrero de bombín y la gabardina con los pliegues de holanes en las mangas y todo este tipo de parafernalia para el atuendo para irse al rave, bueno, eso es la época de los 1800. Así que sí, interesante ligar las cosas. Sí, que fíjate que hay otro dato bastante curioso que por ahí existen demasiados videos en los que nombran demasiado a la antigua civilización de Tartaglia, ¿no? Y cómo en realidad todo esto ya existió, pero simplemente es conocimiento que ahí está. Estos autómatas existieron, no son ficción, existe el Museo del Autómata en Países Bajos justamente, y de repente da la vuelta por el mundo. Lamentablemente nunca ha llegado a México, pero este museo existe, estas cosas son reales, no forman parte de un mito, tú las puedes ver, buscar, existe también el documental de los autómatas. Entonces, más allá de una ciencia ficción, de algo que tal vez quisiéramos encontrarle más, así que un 3 pies al gato, en realidad sí existió, solo es que recordemos que toda la tecnología ya viene de un pasado. Así es, pero bueno, ahí está la información de los autómatas para que ustedes disfruten. Recuerden que todo esto ha evolucionado, hoy en día ya es todo un tema para nosotros, la robótica, la era digital, estos ciberpersonajes que están creando compañías como Tesla, que pues es la evolución de este pensamiento autómata a una cuestión ya en la mezcla de la mecánica y la digitalización, y que pues sabemos quienes no estamos tan a favor, hay gente que sí, por diferentes razones, ¿no? El darle conciencia a una máquina en un pensamiento lógico no orgánico, pues va a llevar a lo que hemos visto en muchas películas. Al no contemplar la parte sensitiva que nos hace a los humanos, pues es donde corremos el riesgo de que nuestras propias creaciones terminen con nosotros. Y si no me creen, vean Terminator, vean The Matrix, vean, no sé. Fíjate que hablando de Matrix, hace unos días salió una entrevista en Moby de Keanu Reeves, estaba platicando y cuenta que fue a una cena con gente, ¿no? Una familia. Y pues empezó a contar de, bueno, pues tú dónde has salido, ¿no? Pues mi carrera empezó en Matrix. Ah, ok, no, pues cool, pero yo no la he visto, ¿no? Estamos hablando de una familia que tenía un chico de 13, una de 15 y una de 17. Y no, pues yo no he visto Matrix. Ah, pues ¿de qué se trata, no? Le dice el papá, pues cuéntales, ¿no? ¿De qué va? No, pues es de un tipo que se encuentra en una realidad
donde aparentemente pues nada es real, y entonces pues bueno, el personaje principal se debate entre lo que es real y lo que es irreal, con un mundo pues creado de manera artificial, ¿no? La verdad es que es como muy breve la conversación, pero el punto importante y relevante de esto es que pues le dice, bueno, ¿cuál es el conflicto del personaje? El personaje principal dice, pues, el conflicto es saber qué es real de lo que no, ¿no? O sea, diferenciar cuál es la realidad de la ficción. Y obviamente, pues ya sabemos que el mundo de Matrix, para los que no hayan visto la película, pues, spoiler alert, el mundo real, pues, no era tan bonito como el mundo ficticio. Entonces, el adolescente contesta, ¿qué importa? Y entonces Keanu Reeves le pregunta, ¿a ti no te importaría, o sea, a ti no te importa qué es real de lo que no? Pues no. Y ya de ahí podemos notar un cambio de pensamiento muy grande entre, por ejemplo, la generación de Akira, mi generación, y la generación actual, en donde pues tal vez las líneas de pensamiento son muy distintas, ¿no? A nosotros se nos hace completamente imposible pensar cómo a ti no te va a importar que algo sea real, ¿no? ¿Cómo podrías decir, pues, ¿qué tiene, no? Pues es irreal. Y tal vez para un joven hoy en día que ha crecido justamente entre toda la tecnología, realidad virtual, películas en 3D, etcétera, 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 pues tal vez no le importa tanto si es real o no. Es preocupante, sí, pero yo creo que son puntos de vista bien distintos. Justamente ahí es donde viene el conflicto de los que hemos pasado esta etapa de transformación de las eras analógicas, porque sí nos tocó una etapa analógica, a las eras digitales, y el proceso de razonamiento. Por eso hice mucho hincapié en analizar y pensar y entender los funcionamientos de las cosas. Esta generación está muy acostumbrada a que todo lo digiere de manera digital. Quiero información, me meto a Google o el navegador que ocupe. Quiero entretenimiento, me meto a TikTok, a Instagram, a bla, 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 y ahí veo la información que quiero. Quiero noticias, entonces todo ello, su vida, su modus vivendi está basado en la tecnología y la digitalización. Los dos riesgos principales con esto es que el primero, mucha de esta información no es veraz, pero como no tienen la capacidad o la costumbre del raciocinio, de la confirmación o negación de la información, en cuanto les llega la digieren y la hacen como verdadera suya. No se preocupan por ver si es real o no lo que están viendo en cuanto a información veracidad. Y por otro lado, con el avance de las IAs, las imágenes que vemos parecieran reales y no necesariamente lo son. Son creaciones a partir de estas tecnologías digitales que retoman muchos elementos que están navegando por la red y te generan una realidad alternativa, de ahí que se llama inteligencia artificial y redes virtuales. Entonces, hay muchos videos, por ejemplo, donde tú ves una noticia y aparentemente está en llamas la Torre Eiffel, y entonces tú ya piensas que está sucediendo una tragedia, y no, es un montaje de la Torre Eiffel con un elemento de fuego, con un ruido de fondo de gente en histeria, y tú compras la noticia como si fuera real, pero no te das la tarea de preguntar, bueno, ¿está sucediendo? ¿Es virtual? ¿Es un engaño? ¿Es alguien que estaba aburrido y me hizo un video para TikTok para generar 1 millón de viewers? El tener este raciocinio, el entender que el mundo digital tiene el peligro de venderte falsedad y que podemos llegar al principio del problema de Neo, que es qué es real y qué no es donde empieza esta situación. La segunda parte, y para mí la más importante, es que esta nueva generación, como contestó este niño, piensan que no es importante el mundo real, pero en el mundo real comes, en el mundo real te enfermas, en el mundo real están tus parientes, en el mundo real te enamoras, en el mundo real estudias, en el mundo real haces tu vida. Desconectarte, y regresamos a la Matrix, te vuelve lo que vemos en la película. Bueno, que fíjate que en los dos últimos temas, pues realmente, lamentablemente a ellos les toca la era también, digo, no nada más la era de todo esto existe y todo esto es posible, ¿no? Sino también la era de la pandemia, una pandemia donde vivieron 3 años de ciclo escolar a distancia, donde la comunicación con sus amigos fue a distancia, donde una de las cosas más relevantes para ellos fue que el hecho de que tal vez muchos videojuegos todavía no estaban automatizados a un grado muy grande de comunidad dentro del videojuego, ¿no? Siempre existieron y siempre fueron así las comunidades, pero también crecieron demasiado gracias a la pandemia, porque ¿cuál era la forma en la que yo convivo con mis amigos si no los puedo ver ni tocar? Pues es a través de toda esta digitalización. Entonces, en realidad, para ellos esto sí se vuelve algo real,
mi mejor amigo con el que yo iba a las clases, que de repente, de buenas a primeras, un día para otro, dejé de ver, pues lo sigo viendo y lo sigo conviviendo, pero de manera digital. Entonces, para mí niño que conviví con eso es real. Y a eso me refiero con que en realidad sí tienen un paradigma bastante raro en el que pues nosotros no lo procesamos de la misma manera que ellos, porque ellos lo vivieron en la etapa en la que nosotros crecimos en la calle, en la que nosotros vimos a nuestros amigos y en la que no sabemos qué hubiera pasado si nosotros nos hubiera tocado ver a nuestros mejores amigos a distancia, donde ya no convivir en un mundo donde por un rato, y digo, realmente hablando de un periodo y tomando en cuenta la etapa de los niños y cómo crecen y cómo se desarrollan, pues 2, 3 años fue un impacto muy importante. Estás hablando de que es la mitad de la primaria, la secundaria para algunos en general, completa, la preparatoria para algunos otros. Entonces estamos hablando de que esa fue su vida real. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza a hacer la diferenciación entre esta generación y para qué es real y para qué no. Y tal vez ahí es donde el punto importante es importante mantener conexiones. Hoy en día sabemos que podemos ver a alguien a distancia, que tú y yo estamos conviviendo en esta transmisión en vivo a pesar de estar muy lejos y nos vemos y tal vez nos apreciamos a distancia y seguimos compartiendo con toda nuestra comunidad que nos hace el favor de vernos toda esta información, pero al final de cuentas te conozco en persona. Para muchos tal vez la línea se borró porque no hay una diferenciación entre si esta persona que estoy viendo en Instagram, si este creador de contenido, que hay muchos creadores de contenido que están acudiendo a las IAs, es real o no. O sea, tal vez estoy enamorado ficticiamente de alguien que ni siquiera sé que es ficticio, porque ni siquiera sé si es real, pero tampoco me importa saber si es real, porque pues yo estoy enamorado y lo que yo siento es real. Entonces, la verdad es que es un tema bastante importante. Me gustaría luego, a ver, vamos a hacer un pequeño debate, vamos a hacer un programa de la realidad. Justo ese es el problema, porque esta generación se acostumbró tanto a lo digital y ya lo traían de antemano por la educación de los padres, que sí tocaremos en algún punto, en donde ya después de pandemia no retoman estas interacciones personales. La deshumanización a partir de la digitalización es lo que ha llevado a que tú ves a estos chamacos que se juntan y todos están reunidos, pero cada uno en el celular en su tema con gente que no está presente, aunque se quedaron de ver en persona. Situaciones que suceden rápido para ir cerrando. El otro día fui al cine y una pareja de chavos no más allá de 24 años tal vez, llevaron a su niño, porque evidentemente no tendrán quien se los cuide, y le ponen el celular a todo volumen, a todo brillo, en una sala de cine. Porque la falta de capacidad de educación hacia las nuevas generaciones, el no tener tú como padre una estructura de formación para a su vez transmitirla y educar a tus hijos, te lleva a solucionar tu problema dándole una atención digital al hijo. Y entonces obstruyes el entorno, en este caso una sala de cine para los que pagaron un boleto para ver una función, con tal de quitarte el problema de tener que educar y corregir a tu hijo. Y esa dependencia de la digitalización, porque es mi solución a mis problemas, porque me educaron que si me quieren callado tranquilo tengo que estar viendo constantemente la pantalla, es lo que lleva ese pensamiento. Y ahí es donde está el problema y la raíz de todo esto. Los que somos generación, que estamos creando vida, que estamos educando, tenemos que tener la responsabilidad de educar a estas generaciones para que entiendan la diferencia, aprendan en efecto de normas y dejemos todos estos debates que si es la generación de cristal, que si la tolerancia, que si el no sé qué. Todo este principio se basa en educación y la educación lleva conciencia. Si no les damos conciencia por medio de la educación, vamos a tener un conflicto muy grande con las futuras generaciones, porque los que nos vamos a hacer viejos, vamos a depender de todos estos chamacos que viven de la computadora. Y el día que te enfermes, que se acabe la comida, que la gente de campo ya no produzca, que las medicinas ya no se generen, ¿cómo se va a mantener la estructura social? Así es, la verdad es que sí es como un tema muy largo que seguramente sí tocaremos en otro tema, en otro programa, en otro episodio de este programita Entre Dementes. Sí creo que tiene mucho de qué hablar. Digo, ya ahorita ya hay varios estudios. Pasó toda una generación, lamentablemente, en la que no tuvieron esta información, pues de qué era lo que les causaba, pues a los niños este efecto de darles una pantalla. Realmente no, nada más fue como el arreglo un problema que es el hecho de que yo tengo que trabajar, yo necesito tiempo para mí, y de repente también el yo, ¿no? O sea, yo necesito yo,
y qué era lo que necesita el ser humano que está a tu cargo, porque al final de cuentas es un ser humano que está a tu cargo. ¿Tú cómo aprendiste? Bueno, pues tu mamá estaba ahí, bueno, y obviamente contestas, oh, yo no tengo tiempo para estimular a mi hijo, no tengo tiempo para estar con mi hijo porque yo soy una madre que trabaja, o porque yo soy una madre soltera, o porque los dos papás trabajan. Pero la realidad es que si tenemos la responsabilidad de tener un niño, una vida humana en nuestras manos y ser responsables de ella, lamentablemente, pues sí, tienes que encontrar el tiempo para poder hacerlo, y te cueste mucho o no, pues tienes que hacerlo. Entonces, pues bueno, creció toda una generación pues con la pantalla. Hoy en día ya hay demasiados estudios de qué es lo que le sucede a los niños con las pantallas, ya hay demasiada información, demasiadas alertas en todos lados, desde seguridad social, pública, hasta pedagogos carísimos de París, creadores de contenido de maternidad que te dicen aguas con darle tiempo a las pantallas a tus niños. Entonces yo creo que hoy en día ya lo sabemos, es solucionarlo, no darles más importancia a la pantalla que a la educación, retomar la educación, retomar todas estas cosas que son importantes porque son la base humana, justamente la base del contacto, de la socialización, de la empatía con las emociones. Todas esas cosas se generan con contacto humano. Y obviamente, pues, quitándoles un poquito la pantalla, de preferencia quitándose. Y si quieren cerrar todo este tema de la conciencia, la educación, la robótica, la tecnología, recomendación para que vayan, lo compren y lo lean, porque para eso son los libros. 1984 de George Orwell plantea justamente las consecuencias de todo este universo que si lo leen en esta actualidad, como lo estoy haciendo yo, te espantas un poco de ver hacia dónde vamos y que George Orwell tal vez no estaba tan equivocado. O si era un viajero en el tiempo, quién sabe. Chan, 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 chan. Tras tanto, les recordamos que tenemos nuevas redes sociales para que nos sigan. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, próximamente nuestros programas también los vas a poder escuchar a través de Spotify, así como nuestro listado de canciones que sugerimos para cada programa. Así que síganos Entre Dementes, en todos lados estamos igual, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y las que se creen en el futuro, para que vean estos episodios y nos sigan de manera digital. Ya vamos para más eventos, más actividades, más sorpresas. Recuerden que les tenemos regalos. Ahorita está la premier de La Vida de Clicot con nuestros amigos de Cinépolis el día 29 y les traeremos otras sorpresas con otras marcas, obviamente ahorita arrancando Playa del Carmen y luego nos extenderemos al mundo mundial. Síganos y disfruten. Gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo el viernes. Así es, nos despedimos, ya lo saben, como siempre yo les sugiero, coman frutas y verduras, aliméntense sanamente y no nos dejen de ver. Púchale la campanita de suscribirte si te gustó este contenido, apóyanos a seguir creando más contenido para ti y nos vemos hasta la vista. Chao. Admítelo, te encantó, ¿verdad? Nosotros ya nos vamos. Estaremos de vuelta como cada semana. Así que te esperamos con Moni de la Rosa y Akira Molina. No olvides seguirnos en las redes sociales para compartir más locuras. ¡Hasta pronto!